Hola, estamos una vez más en La Zurda, en el primer programa del 2018. Y el gobierno, como regalo de principio de año, nos ha sorprendido con un aumento de la luz del 12%. 4% del gas natural, 5% de butano, precio máximo de gasolina, 5 euros de teléfono, correos el 10%. ¿Y qué quieren que les diga? Para que ustedes no se quejen, porque la gente, el pueblo se queja siempre, nos dio un aumento de sueldo de 28 euros. ¿Qué tal? ¿Esto qué quiere decir? Que se aumentó un 72 euros de servicios y el sueldo 28. El que sabe un poquito de matemáticas, que no es el caso de Rajoy, sacará sus conclusiones, ¿no es cierto? Y como la lucha es el único camino, La Zurda sigue luchando y hoy están con nosotros los trabajadores de Titanlux, miembros del comité de la huelga. Están con nosotros Paco y Ricard. ¿Qué tal? Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal, Tere? Bueno, ellos nos vienen a contar qué está sucediendo con Titanlux, que como toda la clase trabajadora se está viendo perjudicada con todas estas medidas de precariedad laboral. Vale, ¿cómo comenzó esta lucha? ¿Qué está sucediendo en Titanlux? Bueno, en Titanlux lo que está sucediendo es precisamente ligado a lo que tú decías, ¿no? Este aumento de los servicios. Nosotros nos quieren atacar, nos quieren precarizar nuestro puesto de trabajo, ¿no? Quieren hacer lo que hacen en muchas empresas. No es algo raro, es, por desgracia, algo normal en el mundo que estamos hoy en día. Y quieren precarizar nuestros puestos de trabajo, bajando un 33% el número de trabajadores y reduciendo de un 30 a un 20%, podríamos decir, la masa salarial, que no es la masa salarial, pero para decirlo de alguna manera, ¿vale? Esta sería lo que la empresa nos ha anunciado y contra lo que nosotros estamos luchando, ¿no? El que esto no suceda, porque ha venido precedido además de despidos de compañeros, de despidos de 14 compañeros en esa última tangada, y creemos que una empresa que tiene beneficios, ya lo explicaremos, que ha tenido beneficios durante 100 años, porque es una empresa centenaria, durante 100 años ha tenido beneficios, y este último año también tuvo beneficios, y aún así ha despedido a nuestros compañeros. Pensamos que desde el comité esto nosotros no lo podemos aceptar. O sea, es imposible que una empresa que tenga beneficios nos despida a nuestros compañeros, ¿no? Por eso estamos luchando. Tú me dices que es una empresa de 100 años de vida. Sí, es una empresa líder, además líder en el sector. Sí. Dijéramos que su fundación ellos la fijan en 1917 y durante todo ese tiempo ha sido líder de ventas en el país. Sigue siéndolo, tiene una posición bastante fuerte dentro del mercado, el mayor número de ventas y de beneficios. Ellos lo que alegan que no están alcanzando la tasa de beneficios deseable para una empresa del tamaño y de las ventas que tiene. Tiene unas ventas aproximadas de unos 120 millones de euros al año y quieren aumentar su tasa de beneficio, y por eso esa lógica de menos masa salarial, menos trabajadores, más aumento de beneficios. Es la fórmula que han aplicado para aumentar rápidamente los beneficios. Sí, decir que esta empresa tiene 100 años, pero ahora está situada en el Prat del Llobregat. Es uno de los cinturones externos de Barcelona, pero antes esta empresa estaba situada en el corazón de Barcelona, estaba situada en el barrio obrero de la avenida Icària. Y bueno, podemos poner un ejemplo, ¿no, Paco? Para saber, esta empresa está dirigida por la familia de la alta burguesía catalana, los Folch y Rossinyol, y esta empresa, cuando está situada en esos terrenos de la avenida Icària, ¿no?, de Pueblo Nuevo, donde llegaron las Olimpiadas, ¿no? Al llegar a las Olimpiadas, muchas de estas empresas pues se vienen expropiadas por el ayuntamiento, por el gobierno, para hacer lo que ahora es la Villa Olímpica. Entonces, la única empresa que quedó dentro de este recinto, que
que era una Villa Olímpica, y recordamos que la empresa Titán es una empresa química, pues fue Titán, aun con el riesgo que había dentro del recinto, pues quedó allí dentro. Pensamos y creemos y sabemos que era para revalorizar esos terrenos que en un momento de compra, de especulación directa, ¿no? Especulación urbanística lo vendieron en el año 2000, claro. Arropada por el gran peso que tenía la familia. Claro, la conexión quizá con lo gubernamental, con lo político. De la élite económica del país y de buenos contactos a nivel... A mí lo que me llama la atención es que en una empresa de pinturas, ¿no es cierto? Sí. Que se está diciendo que hay reactivación, que están mejorando toda la economía, que la crisis ya pasó. Entonces se supone que todo el mundo vuelve a pintar su casa, vuelve a reactivarse la construcción, que se está viendo también, ¿no? Sí, que esté diciendo que tiene pérdidas. No dice que tiene pérdidas, dice que no tiene los beneficios deseables para el volumen de ventas que realiza. Es la misma excusa que pusieron los bancos cuando el Estado español salió a salvarlos con los fondos públicos. Dijeron que no ganaban lo suficiente. No ganaban lo suficiente. Este es el mismo caso. Sí que es verdad que el sector ha sufrido bastante el embate de la crisis, pero todas las cifras del sector dicen y apuntan a una recuperación ya desde el 2014 clara y evidente, ¿no? Y por eso contrasta mucho que justo ahora, cuando estamos saliendo de la crisis, ellos vengan a plantear estas medidas como una cosa urgente, como algo que no pueden posponer, porque si no dejan el futuro de la empresa de una manera incierta, ¿no? Cuando todo sopla un poquito a favor, ¿no? Pero bueno, las víctimas son los trabajadores. Siempre son los trabajadores. Aquí también decir que hay un dato que es muy significativo, que es que, claro, ellos han tenido, ahora decimos, ¿cómo puede ser, ¿no? Lo que decía Tere, que ahora que todo parece que sube, ¿no? Titán se queje. Claro, se queja, ¿por qué? Porque ellos han cambiado el modelo productivo, han pasado de un modelo productivo de tonelaje, de hacer tonelaje, pintura, guardarlo para después venderlo, y ahora lo han cambiado y han vendido este tonelaje y ahora están haciendo lo que se dice una fabricación just in time, que es una fabricación pues pedido, sirvo, ¿no? Pero ¿por qué hacen esto? Hacen esto porque el señor Folk, ¿no? Hace unos años se dedicó a jugar a la bolsa. Compró unas acciones del Banco de Sabadell y estas acciones no le salieron nada bien. Por tanto, jugó a la bolsa, jugó al monopolio, perdió y creemos que tenemos, o sabemos que tiene una deuda que ya ha solventado en parte, en principio de 90 millones, ¿no? Estos 90 millones se ha reducido ahora a unos 29, ¿no, Paco? Más o menos. 30 millones quedarán. Pues eso. Pero la gracia de esto es el juego de trileros que han hecho, que era unas pérdidas suyas personales de su patrimonio, claro. Y los de alguna manera no la han colado a los trabajadores. Lo han colocado en el balance de la empresa cuando nunca debieron estar allí, exacto. Y ahora es esa necesidad urgente de tener más beneficios. Yo sinceramente entiendo muy poco, pero lo que le auguro a este hombre es que la pérdida personal no se puede trasladar a la fábrica porque quiebra. Perdón, ¿no? Sí, o sea, él tiene que aguantar y resistir su deuda personal porque si no pierde todo. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de defensa de los trabajadores. Sí, pero lo que pasa es que ya sabes que el empresario piensa que la empresa y lo que se hace allí es suya, cuando olvida que el que produce la riqueza, claro, es el trabajador. Sin los trabajadores no puede levantar la empresa. Y la famosa plusvalía, que cada vez que nosotros trabajamos le damos a él un tanto por ciento muy elevado para que él pueda seguir invirtiendo en la empresa y aún teniendo beneficios. Por tanto, lo que tú dices es cierto, pero claro, es que su mentalidad es esa. No se puede deshacer de los trabajadores porque son los que le van a hacer recuperar eso que perdió, aunque me duela decirlo, que es la plusvalía, ¿no? Es que además muchos nos tememos que esta operación de adelgazar plantilla en este momento es la preparación para una segunda fase en la que automáticamente tratarán de aumentar ventas con ese margen más de
de competitividad que puedan tener el mercado y a partir de ahí ir a buscar personal, pero en unas condiciones muy diferentes, que es lo que hemos visto durante toda esta crisis, ¿no?, que ha sucedido en el resto de... Los compañeros que han sido cesados en su trabajo, ¿es plantilla antigua? Mayoritariamente sí. Hay algunos casos más recientes porque son más baratos de despedir, porque tienen menos antigüedad, pero también hay personal que tiene una antigüedad larga. Lo que pasa es que se han aplicado despidos objetivos 20 días y de momento está la cosa judicializada y con la... Sí, para que os hagáis una idea, ¿no? Paco y yo llevamos 27 años en la empresa y la gente que están despidiendo o que han despedido, algunos llevaban 15, 17 y otros 7, o sea que no son nuevos, no son trabajadores de un año ni compañeros de un año, sino que son compañeros que han estado con nosotros mucho tiempo. Casi toda una vida, porque uno con los compañeros empieza a compartir sus penas y toda su intimidad hasta familiar, ¿no es cierto? A veces. Sí. Los vínculos que se van creando, la verdad. Quizás una de las cosas que más ha determinado la movilización y la respuesta de todos los compañeros precisamente ha sido eso, ¿no?, que se han decidido o han despedido personas que contaban con una simpatía y tenían el respeto y de muchos trabajadores y eran queridos por muchos trabajadores, y eso ha generado un sentimiento de rabia, claro, y una motivación moral para pelear por su readmisión, que es lo que estamos y ustedes lo que creen es que en un futuro la empresa lo que hará será seguir, o sea, si ustedes ceden en este primer combate, digamos, la empresa seguirá precarizando aún más, aprovechando las leyes laborales actuales, que son terroríficas. El guión de todas estas reestructuraciones organizativas básicamente es ese al final, ¿no? Primero redujo plantilla y automáticamente después voy reemplazando esa plantilla con gente con unas condiciones completamente diferentes, mucho más fácil de despedir, evidentemente, y con unos salarios de entrada mucho menores, ¿no? Y, planifican por fase. Yo creo que estamos todavía en la primera fase, que es la que tratamos de abordar, pero que ellos en su guión tienen algunas más preparadas. Sí, nosotros lo que no aceptaremos, y de hecho siempre hemos luchado, es no aceptaremos dentro de nuestro ámbito laboral la doble escala salarial famosa, ¿no? La empresa te ofrece, ¿no?, el decir, bueno, vosotros no, tranquilos, que no os pasará nada, que haremos una serie de pactos en los cuales los trabajadores antiguos no os tocará el sueldo y los nuevos tenéis que entender que con las medidas como están tienen que entrar, ¿no?, cobrando alguna cosa menos. Alguna cosa menos a veces son hasta 500 euros, ¿no? Nosotros eso no lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque es que, primero, mismo trabajo, el mismo salario. Para nosotros es básico. Y segundo, visto hasta de un punto egoísta, la persona que no se dé cuenta de que tienes un compañero al lado tuyo que está haciendo tu misma faena y cobra 500 euros menos, ahí se está produciendo una brecha social, un enfrentamiento de trabajadores entre compañeros, que es lo que quiere la empresa, ¿no? Por tanto, eso nosotros no ni lo planteamos. Estamos en el primer, como decía Paco, ¿no?, en la primera etapa, queremos pararla, pero es que si viene la segunda tendremos otra vez conflictos. Porque es que nosotros no, ni por la primera ni por la segunda, no entraremos. Claro, es que juegan a la división de los trabajadores al individualismo para hacer su política. Sí, en eso, Tere, quería decir aquí, ¿no?, que la reacción de nuestra plantilla ha sido ejemplar, ¿no? Nosotros éramos una plantilla que, porque tenemos unos salarios dignos hasta ahora, pues era una plantilla que pues no ha tenido que padecer los avatares de otros trabajadores. De la crisis, estaba acomodada y estaba bien, ¿no? Pero en cuanto ha tenido que salir y ha tenido que hacer frente, ¿no?, al conflicto, ha salido a dar respuesta, y en los paros que tuvimos en diciembre, tenemos que decir que paró el 90% de la producción, o sea, el 90% de la plantilla paró, y se paró toda producción. No hubo alguien que se quedó, pero la producción no tiró adelante. Y en oficinas que nosotros
no habíamos conseguido nunca hacer bajar a la gente a la calle a protestar, se bajaba un trabajador. Estamos hablando que están bajando alrededor del 30%. Eso es muy significativo porque el trabajador de oficina le cuesta más comprometerse. El cuello blanco que decimos, los cuellos azules. Les cuesta comprometerse terriblemente, pero qué bien, felicitaciones. Sí. Bueno, gracias a ellos. Claro, sí. Y bueno, ¿y cuál es el futuro de esta lucha? ¿Cómo? Bueno, mira, en este momento hemos tenido despidos en el mes de julio, que fueron casi una pequeña prueba en la que nos pusieron, ¿no?, en fin, a ver cuál era la reacción, y convocamos huelga. La empresa nos llevó, a través de la mediación del Departamento de Trabajo, a una mesa de negociación que supuestamente íbamos a hablar de cómo evitar esos despidos o readmitirlos y hablar del plan estratégico de la empresa a futuro. Y bueno, nos dimos cuenta al final de todo, tarde, fuimos un poco inocentes, que todo eso era una maniobra para dilatar los tiempos, y automáticamente tuvimos otra tanda de despidos en el mes de octubre. A partir de ahí ya es cuando articulamos los paros intermitentes durante todo el mes de noviembre prácticamente y diciembre, y como que la empresa no ha tenido voluntad ni de sentarse ni de hablar, ahora después del paréntesis navideño, que hemos tenido días de vacaciones, ya tenemos preparada, ya tenemos registrada una segunda convocatoria en la que subimos el número de horas y el número de días que pararemos, ¿no? Bueno, estamos en esa fase que todavía no la hemos empezado, empezamos el día 8 de enero y veremos a ver si conseguimos que la empresa ceda en sus pretensiones y se siente a hablar. Perdón, ¿y cuántas horas han parado? ¿Cuántos días? Mira, hemos parado, nuestra faena, hay que decirlo, es una faena muy estacional. Es verdad que normalmente se suele pintar más en verano que en invierno, y la empresa, sabiendo esto, ha cogido muy bien sus fechas para aplicar este plan. Lo ha aplicado justamente cuando menos movimiento hay de producción y menos salidas hay de ventas. Si a eso le añadimos la reserva que tenía de stock, era un poco suicida hacer un planteamiento de huelga más largo o de más horas, sabiendo que el efecto iba a ser poco. Entonces decidimos este tipo de paro de 2 horas, 2 días a la semana, que sí que le ralentizábamos la faena, pero que también evitaba un desgaste innecesario de la plantilla, ¿no? Y para prepararnos precisamente para ir subiendo un poco el nivel, y es lo que ahora hemos planteado. En la asamblea se aprobó 3 días durante 3 horas, martes, miércoles, jueves, las 3 horas por turno, por lo que al final la situamos en medio de la jornada laboral para intentar también pues que afecte lo máximo posible a la empresa. Vale, porque yo estuve mirando en las redes sociales comentarios, porque se está promocionando la lucha vuestra, y entonces hay gente que dice que son pocas, 2 horas eran poco, que hay que tratar de ir a la huelga general, ¿no? La huelga indefinida. Sí, indefinida. Sí. Ese debate lo tenemos. Sí, ese debate lo tenemos, pero realmente si se piensa un poco inteligentemente, es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Porque sí que es cierto que es mejor es como mucho más, ¿no? Parece que sea más eficiente, ¿no? La huelga indefinida, ¿no? Pero, como decía Paco, si ellos ahora no tienen una producción muy alta, o sea, ahora no venden mucho, si nosotros vamos a la huelga indefinida, vamos a desgastar la plantilla, o se va a desgastar la plantilla muy fácilmente, ¿no? Claro. Porque preveemos y vemos que es una lucha de larga duración. Entonces creemos que lo que no tenemos que hacer es desgastar a la plantilla. La plantilla vive de su sueldo y no podemos pedirles que estén 3 semanas indefinidamente sin su sueldo. Se lo podemos pedir si llegamos a un momento en que vemos que hay medidas que no podemos hacer otra cosa. Pero pensamos que ahora esta es la mejor forma de hacerlo para hacerle el mayor daño
que se pueda a la empresa. No olvidemos que una huelga es para hacer daño a la empresa, es para hacerle daño económicamente. Esa es es una medida de presión. El objetivo para presionar a la empresa. Y hay que recordarlo 1000 veces, que siempre lo decimos, que es la única arma que tiene la clase trabajadora frente a la patronal. Sí, es que hay trabajadores que dicen, no, es que es que es el objetivo de una huelga, hacerle daño económicamente a una empresa cuando estamos reclamando algo que nos parece justo. Por tanto, vamos a hacerle daño a la empresa y intentando que los compañeros no tengan el menor gasto posible económicamente. Yo creo que lo que se trata es de cuando, o así lo vemos nosotros, ¿no? Cuando se trata de un conflicto largo, ir sabiendo graduar tus fuerzas y saber un poquito dosificarlas. Porque sí que es verdad que hubiera sido muy estéril en este momento hacer una huelga indefinida, que tendrá mucho más impacto a la economía de la empresa en un momento álgido, porque no somos la cerveza ni los helados, pero sí que hay una relación directa que a medida que entra el buen tiempo se pinta más, necesitan más, y era un poquito eso, ir acotando tiempos y subiendo. Y también ha sido una buena escuela, porque como decía Ricard, cuando se empieza un conflicto nunca sabes cuál va a ser la respuesta de la plantilla. Y yo creo que estos paros, esta primera fase de la pelea ha servido también como escuela de aprendizaje para nosotros, como comité de empresa al que pertenecemos, y a la propia plantilla para ir aprendiendo. O sea, el mecanismo de la propia movilización y la propia lucha ha ido dando fuerza y dando, bueno, pues eso, ¿no? Coraje. Sí, porque era importante conseguir pequeñas victorias, y una huelga indefinida en este momento quizás hubiera sido precipitar un fracaso en un momento en que la empresa sí que hubiera resistido mejor, ¿no? Y nos reservamos esa arma para cuando llegue el momento que haya definitivo, donde realmente no lo juguemos guardar todo. Las municiones, para decirlo de alguna manera. Es ese planteamiento, no es una cosa que hayamos... Una pregunta que me llama la atención, que has dicho que hay compañeros que les parecía como que les daba miedo o sentían algún sentimiento así de que a la empresa no le vamos a hacer huelga. Sí, no es una cosa extraña, si miras en la sociedad este sentimiento está muy presente, ¿no? Sí. Y es un sentimiento que la clase trabajadora pues lo tenemos que recuperar, y es el de cuando nos atacan a nuestra clase, donde nosotros tenemos que hacer daño, y es así, y lo tenemos que plantear de esta manera. Pero sí que es cierto, y más de gente que está acomodada, que no ha tenido que padecer durante estos últimos años, ese aspecto, ¿no? El que le sorprende, ¿no? El que ahora pues tengamos que decirlo de esta manera, ¿no? Vamos a hacer daño económicamente a la empresa, ¿no? Eso es una cosa que se tiene que empezar a hablar, se tiene que empezar a hablar directamente, no pasa nada, es como tenemos que recuperar nuestros derechos. Claro, no recuperar la dignidad de trabajadores, ¿no? Claro, la no dignidad de clase. Permitir que nos estén atropellando. Partimos de un nivel tan, lamentablemente, la clase trabajadora tan bajo, que esa es la propia herramienta del sindicato, la propia herramienta de la huelga, la propia herramienta de los objetivos de contrarrestar la ofensiva de la empresa. De alguna manera lo tienes que ir recuperando, porque durante tanto tiempo hemos vivido al margen de esa realidad, la propia clase trabajadora, que cuando te llega el momento necesitas un tiempo para ir asumiendo esa realidad. Sí, esa realidad. En este caso, entonces, el papel de los sindicatos mayoritarios ha sido nulo, porque... A ver, nosotros venimos de nosotros, en este caso, el comité está compuesto, si no me equivoco, por 9... No, se ve que somos 16 de COBAS, ¿no? 16 de COBAS, comisiones de base, y 4 de UGT. De UGT, algo así. Nosotros provenimos de comisiones, estuvimos hasta el 2010, creo que fue, en comisiones, y ya tuvo la empresa un intento de colocarnos la doble escala salarial. Y esto ya nos forzó un poquito a salir de comisiones, cuando nos dimos cuenta que en paralelo a las negociaciones que había en la mesa, porque primeramente era un cambio de estructura salarial que parecía que no tenía nada que ver con cambiar
la escala de salario de los que entraban, ya topamos directamente con que había negociaciones paralelas entre empresa y el propio sindicato. Cuando descubrimos esa realidad, se nos crea un debate interno y al final decidimos salir del sindicato, y lo decidimos además de una manera meditada, debatida, y salimos toda la sección sindical y prácticamente toda la afiliación salimos de allá. Esto nos ha permitido un poquito tener mucha autonomía a la hora de plantear el conflicto, de que no haya... Si hubiesen seguido con ellos, estaban todos despedidos. No, está claro, Si hemos seguido con comisiones, yo pienso que nosotros ahora no estaríamos aquí. Es como dormir con el enemigo, o sea que los sindicatos mayoritarios nos juegan en contra. Hay una cosa que es característica de este conflicto, es que la empresa ha evitado en todo momento plantear un ERE. Y lo ha evitado en todo momento y ha ido de una manera jugada un poco con la ley, y creemos, y así lo hemos denunciado, que lo que ha cometido ha sido un fraude de ley, porque aplica despidos individuales cuando después de... ERE encubierto. Es un ERE encubierto, ¿no? Y el hecho que lo haya hecho así es porque sabe o piensa y tiene claro que no hubiéramos aceptado el tema de entrar en un ERE con beneficios, con una situación solvente dentro de la empresa, si no es catastrófica, pues evidentemente hubiera sido otro panorama, si hubiera sido en esa... Pero tenían muy claro que la empresa que no íbamos a entrar en la negociación de un ERE siempre que hubiese una situación solvente de la empresa y con beneficios, ¿no? Y esa es la cosa que ha retrasado, o sea, todo el sector ha hecho esas cosas, la empresa no lo ha hecho, y creemos que ha sido el hecho de que tenían muy claro de que no íbamos a entrar a negociar ERES. A mí por todo lo que vosotros me relatáis, me está, no sé, percibo que hay una empresa o alguien que asesora a los directivos de Titanlux, porque es como que Titanlux, la empresa, cambió su política con respecto a los trabajadores. Porque si vosotros, a pesar de la crisis y todo, habéis mantenido vuestra calidad de vida como trabajadores, y de repente ahora que está todo, dicen que mejor, quieren aplicar como una especie de política neoliberal, que yo la he escuchado hasta de los propios sindicalistas, que quieren imponer este nuevo modelo, ¿no? De trabajadores contra trabajadores, de precarización, no sé, es una percepción que tengo, que hay alguien metido ahí. Bueno, no hay alguien, es la misma familia. Antes teníamos una dirección, por decirlo de una manera un poco patriarcal, un poco... ¿no? Familiar, ¿no? De tradición familiar. Paternalista, que, bueno, si pórtate bien y si haces lo que yo te digo, todo irá bien. Pero es verdad que esta dirección, y es una cosa que no decimos nosotros, sino que lo dice la misma dirección que ha entrado ahora, donde está... O sea, perdón, hay una nueva dirección. Hay una nueva dirección. Seguro que hay uno que estudió economía en Chicago. Ahora te explico. Hay un Chicago Boy. Tere, la has dado, sin saberlo, la has dado en el clavo. Entonces, esta antigua dirección... Es que, ¿sabes qué pasa? Sí. Que mis 66 años no los tengo de gusto. Y es la repetición... Sí. De la misma historia siempre. ¿Cuándo vamos a aprender? Es un cambio generacional de la propia familia, donde los nuevos chicos... El niño estudió economía en Estados Unidos. No, en Inglaterra, bueno, en la City. Entonces este cambio produjo... Al pobre le auguro lo peor, se lo auguro lo peor, ¿eh? Él cree que va a modernizarla. Él cree que va a modernizar Titanlux, y lo que va a hacer... es ponerla en situación difícil. Ponerla en situación difícil. Ya lo está haciendo. Porque los trabajadores que tomen nuevos jamás van a responder, y lo siento por los nuevos, jamás van a responder como vosotros, con la experiencia. Y sobre todo la dirección que se ha incorporado, porque bueno, junto con el cambio generacional de la familia ha entrado una nueva dirección.
esa nueva dirección viene de un carácter muy financiero, con objetivos muy rápidos. Cumplir los objetivos, como dicen. Y claro, lo que ha hecho, en vez de hacer pequeños cambios que pueden adaptarse mejor al mercado cambiante y tal, lo que ha hecho es tremendos cambios, que es lo que, en fin, están tocando. Muchos de ellos vienen del mundo de la automoción, donde, bueno, pues son piezas que tú vas poniendo, puedes controlar, ¿no?, el tiempo que tardas en hacer aquello, pero el mundo de las pinturas no es así. El mundo de las pinturas es un mundo ciertamente un poco complejo, ¿no?, porque no hay reacciones químicas. Bueno, sí que las había en las resinas, pero nosotros, bueno, pues son disoluciones, ¿no? Mezclas, ¿no? Pero tienes que tener un cierto, claro, tienes que tener una cierta experiencia para saber cómo se mezclan, qué tipo, y eso no tiene siempre. O a lo mejor cómo reaccionan las mezclas, ¿no? Y no siempre tienen los mismos tiempos, ¿no? Entonces, claro, ellos intentan, ¿no?, todo eso mecanizarlo cuando es un trabajo que no se puede mecanizar, es imposible, es muy difícil mecanizar, ¿no? Y ahí han tenido ya su primera derrota, ¿no?, que no han podido mecanizar los puestos de trabajo, ¿no? Siguen intentándolo, pero es muy difícil, ¿no? Y si a eso añades lo que decías tú, Tere, un trabajador nuevo, al final es igual que nosotros, necesita experiencia, necesita un tiempo de acople al trabajo, y al final lo hará igual que nosotros, seguro, pero necesita ese tiempo. Si tú vas reemplazando trabajadores porque... jamás lo van a lograr. No lo lograrás nunca. En la experiencia... y menos pagándole la mitad, porque claro, se les van a ir mucho antes. Por eso. Y no va a conseguir. Porque esto, digamos, a mí no me resulta nuevo. Como veis, yo voy adivinando la realidad sin haberla vivido con vosotros, porque toda esta política económica la aplicaron primero en Argentina, el neoliberalismo puro y duro, en la época de Menem. Y no pudieron, o sea, se fundieron muchas empresas, y bueno, y los trabajadores sufrieron mucho, la clase, y hoy pueden ver cómo está Argentina con esta política, ¿no?, de desempleo, de precarización laboral, de tomar gente nueva sin experiencia creyendo que que la empresa va a ganar más, y termina perdiendo porque el empleado nuevo no entiende de qué van las cosas, no aceptan, las empresas, los directivos no aceptan los comentarios o las recomendaciones de los empleados viejos que tienen experiencia, no la aceptan porque vienen con el manual de la universidad y nunca estuvieron a pie de máquina ahí trabajando junto a los trabajadores, y hablan chino, o sea, no, es imposible entenderse con este tipo de directivos, ¿no? Y en nuestro caso es aún más agravante, porque, como te decía, la antigua dirección hizo, por decirlo de alguna manera, adquirió cosas, ¿no?, que no tenía que adquirir de la empresa. Eso lo ha reconocido la nueva dirección. Y claro, ¿qué pasa? Que esta dirección que ha entrado, lo que no se da cuenta es que esa gente hizo esas cosas fraudulentas, pero la que tiró adelante la empresa fueron los trabajadores de base, que aún habiendo todos esos impedimentos, aún habiendo gente que sacaba dinero donde no tenía que sacar, la empresa seguía teniendo beneficios, y eso es debido al trabajo, a la profesionalidad de la gente que había dentro de la empresa, porque si no, no se habría aguantado. O sea, si tú tienes, por decirlo, gente que no actúa como debe en casa, seguramente aquello se resiente, y no fue así. Por tanto, ahí hay un agravante, aún en nuestro caso, ¿no? Fue la fase esa en que, bueno, todo el mundo pensaba que no tenía límite y se pusieron sueldos de altos de ejecutivos, de multinacionales, claro. Y, bueno. Claro, porque el tema es que el problema entonces viene, perdón, ¿no?, que yo trato de hacer el análisis, cuando pasa de ser una empresa familiar a querer ser una empresa de élite que cotiza en bolsa, como en Wall Street o en la City londinense. Justo. ¿Todos se pusieron el cuello duro? No. Se quitaron las corbatas, al revés. O sea, antes llevábamos todos corbates, y ahora son todos, van sin corbatas y van... Sí, bueno, pero deben tener todos grandes diseñadores, la chaqueta y los zapatos y la camisa. Te puedes quitar la corbata, pero todo tiene que ser... Claro, todo tiene que ser. Sí. Que se nota que son los directivos. Claro. Y te vienen con toda esa argumentación, ¿no?, teórica. Sí.
pero en la fábrica nunca estuvieron, digamos. Desconocen el sector, tú lo has dicho muy bien, es ese modelo dogmático de lecciones aprendidas y que choca con la realidad nada más implantarla, ¿no? Y además choca con otra realidad que ellos tampoco aprenden en las escuelas, que es la reacción de los trabajadores. Claro. ¿No? Que esa tampoco la estudian. Claro. Ellos lo dan ya por superada la fase de la lucha de clase, de que los trabajadores se organizan, de que ponen resistencia, esa ya la tienen olvidada. Sí, esa no la tocan. porque lo que pasa es que lo que aprendieron en esa escuela neoliberal es que nosotros no somos una mierda, en una palabra, para que decirlo. Para ellos nosotros no somos un engranaje más que les hace ganar dinero a ellos, y resulta que lo que hay que empezar a demostrarles es que nosotros tenemos cabeza, pensamos, somos seres humanos y tenemos nuestros derechos, ¿no? No, es que la empresa la llevamos nosotros. Claro, gracias a ellos, gracias a los trabajadores, ellos tienen su... La empresa la llevamos nosotros, o sea, si tú sustituyes a todos los trabajadores, no hay empresa. Si tú sustituyes a los directivos, hay empresa. Hay empresa. Pues eso es así de claro, o sea, yo lo veo muy claro. Ellos están allí, dicen, para gestionar. Gestionar también lo sabríamos hacer nosotros. Pasa que vivimos en un mundo capitalista que en este momento eso aún ni se plantea. Pero realmente ellos dicen que somos una mierda, ¿no? Hay una experiencia en Argentina con la fábrica Sanón, que la terminaron gestionando los trabajadores muy duramente, pobres, porque se les boicoteó la gestión a los trabajadores, ¿no? No interesa que nosotros nos llevemos nuestras propias empresas, porque si no, claro, se le acaba el chollo de vivir de nuestra plusvalía, ¿no? Se le acaba. Bueno, que es un gusto hablar con vosotros. Ya se nos está yendo el tiempo, y para terminar, yo quiero que mandéis un mensaje a todos. ¿Cuál es, si hay alguna fecha próxima de lucha para apoyaros? Bueno, pues lo primero que me gustaría que no nos olvidáramos un poco es agradecer toda la solidaridad que estamos recibiendo, que la verdad teníamos muy claro que no nos queríamos quedar dentro del polígono, aislar el conflicto dentro de lo que era solamente la fábrica, y eso fue una de las ideas que desde el primer momento teníamos claro. Lo que no teníamos tan claro era cómo si íbamos a recibir ese apoyo. La verdad que estamos muy agradecidos a todos los sindicatos alternativos, a los movimientos sociales, a las organizaciones de izquierda, por de decirlo. Izquierda, de verdad. Sí. Eso es lo primero, ¿no? Y ahora estamos en una fase un poquito, en un impasse de espera. Tenemos convocada la próxima ciclo de paros, y estamos pendientes también a ver cuál es el movimiento de la empresa. Es decir, que hoy hemos tenido la noticia de que durante el periodo vacacional la empresa ha contratado personal de TT. Hoy hemos puesto la pertinente denuncia por vulneración de derecho a huelga. Por cierto, la Inspección de Trabajo no ha querido entrar, en fin, ha eludido un poco su responsabilidad en estos temas, y está pendiente. Ya veremos a ver cómo seguimos el tema. Y en función de cómo se den los próximos días, sí que iremos haciendo públicos más fechas, porque lo que sí que estamos acompañando no solo los paros, sino que estamos haciendo acciones paralelas. Estamos yendo a los principales distribuidores, estamos haciendo concentraciones en tiendas donde se distribuye nuestro producto, y en esa línea vamos a seguir trabajando. No nos vamos a quedar solo en el paro, sino que vamos a, junto con el apoyo y con la solidaridad, y hemos creado una plataforma donde está incorporada toda esta gente. También hemos creado una caja de resistencia, porque claro, si el conflicto va largo durante este tiempo, lo que vamos a tratar es de llenarla para poder aguantar si llega el caso de esa huelga indefinida. O sea, queremos ir a esa huelga indefinida si llega, pero bien preparados y bien organizados. Tampoco queremos dar un salto al vacío en ese sentido y poder hacer frente a alguna cosa que los trabajadores, necesidades muy urgentes que puedan surgir durante este... Y un poco eso, ¿no? En función de cómo avancen estos días, que son determinantes, iremos haciendo a través de las redes sociales con llamamientos para acciones paralelas a los paros y a la huelga. Vale. Bueno, muchísimas gracias por venir, gracias por compartir nuestros videos. Suscríbete a La Zurda. La lucha es el único camino. Hasta otra.